Buenas noches a todos, soy el profesor. No lograba ingresar al curso y por fin he logrado ingresar. Entonces, am, como ustedes saben, estamos haciendo un curso sobre gestión de proyectos. En la clase de hoy, en la próxima clase, tenemos que trabajar con algunos términos financieros. Pero quiero justamente comentarles que no se trata de una clase sobre estados financieros, sino cómo nosotros vamos a utilizar esos estados financieros para traer una consecuencia en la gestión de un proyecto que nosotros estamos lanzando. Sin embargo, es imprescindible que nosotros sepamos en qué consisten estos estados financieros, en qué consisten los estados de resultados, un balance general, que sepamos leerlo para poder sacar algunas conclusiones. De hecho, como yo les he comentado hace un momento, sucede a menudo, especialmente en estructuras bastante grandes, en que a uno le encargan un proyecto, a uno le encargan que uno gerencie un proyecto, y sin preguntarse si realmente esta es la respuesta a los problemas que se están teniendo. Y es en ese contexto en el cual un gerente de proyectos simplemente cree estar cumpliendo con su misión, cree estar cumpliendo con sus objetivos, y al final se da cuenta que por más de que cumplió los objetivos que él creía que eran los objetivos de su proyecto, no trajo como consecuencia una solución al problema de base. Y esto es un problema que refleja, a su vez, varios problemas organizacionales de la institución en la cual ustedes están laborando, en la cual están trabajando como gerente de proyectos. Esto, en cierta medida, pasa menos en pequeñas y medianas estructuras en las cuales debería haber una comunicación, una cercanía, digamos, entre los diferentes actores, es decir, entre el gerente del proyecto y el propietario del proyecto, para ver justamente que este proyecto de verdad esté trayendo como consecuencia una solución a los problemas que se están encontrando. Entonces, en ese sentido, el día de hoy vamos a hablar del estado de resultados, en la próxima clase vamos a hablar del balance general y de algunos otros indicadores financieros que van a ayudarnos justamente a medir cómo un proyecto se puede estar ejecutando, si bien o mal, y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Un momento, por favor, mientras comparto mi presentación. Antes de comenzar, me gustaría saber quiénes de entre ustedes tienen alguna formación, quizás como contadores, como financistas, o han trabajado ya quizás en la gestión de una empresa mediana, grande o pequeña, y que tienen una idea de lo que son los estados financieros de una empresa. Me gustaría saber si alguno de ustedes, cuál es la experiencia que cada uno tiene sobre al respecto. Podríamos comenzar con Abed Sukasara. Buenas noches, profesor. Particularmente no he recibido cómo se llama la carrera. No hay problema, Bet. Justamente para eso les hago la Pero pregunta, para saber. Perdona, Bet, te escucho entrecortado. ¿Serías tan amable de repetir lo que decías, por favor? Sí, profesor, tengo las deficiencias de poder conectarme con internet porque estoy en una zona un poquito que tiene bajo alcance de internet y supongo que sí se escucha recortado, profesor.
No te preocupes, Abel, te entiendo perfectamente y más bien te agradezco que, dadas las condiciones del lugar en el cual estás, que tienes problemas de conectividad, aún así te conectes y yo aprecio bastante eso, tu esfuerzo. Angie Palomino. Angie. La idea es que me digan rápidamente cuáles son las nociones que tienen ustedes de contabilidad, en general de finanzas, para que yo pueda tener una idea de cuál es más o menos el ángulo que voy a tomar para este curso. Porque, por ejemplo, si tengo un público en la cual todos han estudiado administración o contabilidad y finanzas es diferente si ustedes, algunos de ustedes no han tenido ninguna noción. Conozco más o menos el perfil de César, porque ya lo he tenido como alumno en varios cursos. Cintia Pinedo, ¿serías tan amable de compartir con nosotros cuáles son tus nociones de contabilidad o de finanzas en general? Sí, buenas noches, profesor. Yo soy economista de profesión y, bueno, los cursos teóricos de finanzas y yo me dedico básicamente a lo que es presupuesto público, ¿no? Ejerciendo la carrera. Genial. Un placer que estés aquí. Eh, ¿Quién más? A ver, tengo aquí a Isabel Guzmán. Profesor, buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí, te escuchamos. Ay, qué bueno. Profesor, disculpe, me acabo de integrar al curso, pero sí, mi formación es contadora también con especialidad en finanzas. Genial. Mm, Mucho gusto. Creo que vas a poder ayudarnos muchísimo justo ahora. A ver, mm. Juan Carlos García. Hola, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Bien, de formación soy ingeniero industrial, pero me aboco más a la gestión de servicios. El aspecto financiero lo conozco por formación solamente, pero no en práctica. Genial. Rich Pablo Lozano. Bueno, profesor, buenas noches. También soy ingeniero industrial y no he visto mucho lo de finanzas. Muchas gracias. Richard Cuivin, o Cuivin, discúlpeme si pronuncio mal sus apellidos. Cuivin, buenas noches. Bueno, Bueno, de parte de mí, yo mayormente trabajo en concesionario de alimentos como administrador o cheque ejecutivo. Ya, yo soy el encargado de ver todo lo que son la elaboración de menús, los pedidos, las dietas y parte también de lo que son los costos, ¿no? Del menú que nosotros entregamos diariamente a las concesiones que damos a las empresas. entiendo. Muchas gracias. Luego tenemos discúlpeme porque hay personas que se están conectándose recién o están saliendo un momento para ver quién sigue. Sami García. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches con todos. Yo soy ingeniero ambiental y bueno, el tema de costos se he llevado en cuanto a seguimientos en un programa que se llama el SAP para ver los costos de cierre de minas, costos de monitoreos, costos de proyectos ambientales. Entiendo, Ese ha sido mi alcance, profesor. entiendo. Muchas gracias. Luego tengo a Santos González Vázquez. Profesor, buenas noches. Bueno, Buenas yo noches. soy de profesión ingeniero mecánico. Actualmente me desempeño como residente y en la empresa damos servicio de mantenimiento de maquinaria pesada en minería. Muchísimas gracias. No sé si todos se han podido presentar porque hay personas que están entrando y saliendo, entonces seguramente que hay algunas personas que no han podido presentarse. Pero de lo que se trataba era que yo más o menos saque una idea de cuál es el perfil de ustedes. Veo que hay bastantes ingenieros con nosotros y tienen un perfil bastante variado, desde personas que no saben absolutamente nada de contabilidad, hasta que tenemos una experta justamente en contabilidad y finanzas. Entonces, nuevamente, de lo que se trata es, no es de que yo les enseñe aquí cómo realizar un estado de resultados, es el instrumento que vamos a trabajar en un momento. Se trata de que ustedes puedan analizarlo y especialmente que ustedes puedan, en base a ese análisis, decirme cómo creen ustedes que va a cambiar quizás el diseño de un proyecto en el cual ustedes están trabajando. Nuevamente,
se trata que ustedes puedan sacar algunas conclusiones. Entonces, voy a comenzar planteándoles un problema. Yo, vamos a suponer, eso es un caso hipotético, yo soy un gerente general de una empresa, de una mediana empresa, y yo les digo a ustedes de que tengo un problema. El problema que tengo es de que nuestras ventas están creciendo, pero yo quiero que nuestras ventas crezcan mucho más. Inmediatamente después, ustedes, justamente aplicando las nociones que ya hemos visto en este curso, me dicen de que crecer las ventas mucho más es algo bastante gaseoso y que tenemos que justamente definir un objetivo SMART, que ya hemos visto antes, un objetivo que tiene que ser específico, medible, alcanzable, relevante y tiene que estar limitado en el tiempo. Y entonces yo, como gerente general, les digo, tienen razón, quiero que crezcamos, quiero que nuestro retorno sobre la inversión que hemos realizado al inicio de la empresa crezca en un 30% en los próximos 5 años. Es un reto un poco ambicioso, pero es el objetivo que yo quiero que nosotros tengamos. Y entonces, yo les digo a ustedes, yo quiero que ustedes, que usted, a cada uno de ustedes, diseñe un proyecto justamente para optimizar nuestros recursos y para fidelizar mejor a nuestros clientes, especialmente a los clientes que tenemos en las sucursales, para de esa manera llegar al objetivo que tenemos. Recuerden cada palabra que les estoy diciendo. Optimizar nuestros recursos, fidelizar a los clientes que tenemos a través de las sucursales y de esa manera llegar al objetivo que es de aumentar en 30% de nuestro retorno sobre la inversión inicial que hemos realizado en un periodo de 5 años. Ahora ya es mucho más específico. Entonces, lo que suele suceder en las empresas, y esto es un error nuevamente, es de que el gerente de proyectos simplemente recibe las órdenes como si fuera un empleado, va y trata de diseñar un proyecto en general y muchas veces puede hacer que logre este objetivo de fidelizar a mayor clientela, pero recuerden que ese no era el objetivo mayor que se intentaba lograr. El objetivo que cada uno de ustedes discutió conmigo era de incrementar el ROI de 30% en un periodo de 5 años. Y entonces quiero mostrarles ahora un documento. Quiero mostrarles, ahora voy a dejar de compartir pantalla, voy a dejar de compartir mi PPT y voy a compartir con ustedes un cuadro de Excel. Un momentito, por favor. Dígame, por favor, si pueden ver un cuadro de Excel. Sí, Sí se ve. Tengo varios cuadros de Excel. Es un cuadro de Excel cuyo título es Estado de Resultados. Sí, sí se ve. Correcto, no, porque también tengo las notas de mi otros alumnos de la universidad. No es el cuadro Excel que quiero compartir con Sí ustedes. se ve hoja 1. Genial. Entonces, voy a enseñarles un estado de resultados. Voy a suponer, bueno, aquí tenemos el placer de tener con nosotros a una contadora y una financista. Entonces, esto es un cuadro bastante simplificado, porque también está esperando que haya personas que no tengan ningún conocimiento. Entonces, es un instrumento de contabilidad y finanzas, y vamos a utilizarlo para que ustedes me digan si el proyecto que yo les estoy encomendando hacer es el correcto o no. Entonces, déjenme presentarles este documento, es el estado de resultados. Tenemos aquí ventas, tenemos ventas por 1.000.000 soles, ventas en sucursal, 5.800.000, ventas por internet, tenemos 3.200.000, son todos los canales diferentes de las ventas que realiza nuestra empresa.
Venta indirecta por sus empresas asociadas, 6.500.000. Otros canales, 350.000. El costo de esas ventas tenemos aquí que el costo es de 7.850.000 soles. Costo de ventas de sucursal, tenemos 5 millones. Costo de ventas en internet, 2.500.000. Costo de venta indirecta por empresas asociadas, 200.000. Costo de venta de otros canales, 150.000. Aquí tenemos una utilidad bruta de 2.150.000 y bueno, luego tenemos los gastos de operación, gastos de administración de venta, utilidad de operación. Al final terminamos con una utilidad reinvertible, creo que del 10% más o menos, ¿no? Aquí tenemos los porcentajes al lado. Entonces, en función de estos datos, serían tan amables de analizarlos y primero, basados en los conocimientos previos que ustedes puedan tener, la experiencia profesional que tengan, y le pido por favor a mi queridísima contadora que sea la última en intervenir para que justamente me permita a sus otros compañeros decirme cuál es su opinión. ¿Creen ustedes que lo que yo les estoy mandando a hacer como gerente general es lo correcto o de repente hay otra cosa que yo debería hacer y que ustedes deberían proponer? Los escucho. A ver, voy a ir uno por uno. Álvaro Vargas Pérez, ¿te encuentras allí? Hola, sí, disculpe, me conecté hace un par de minutos. ¿Cuál era la pregunta? Bueno, sí, no te preocupes. El día de hoy estamos analizando cómo los diferentes instrumentos financieros, como el balance general, en este caso el estado de resultados, va a tener un impacto en la gestión de un proyecto o en el diseño de un proyecto que nosotros estamos administrando. Entonces les he dado un caso práctico que consiste en el siguiente y lo voy a repetir. Yo soy el gerente general de una mediana empresa peruana. Am, y yo me he dado cuenta de que, bueno, estamos creciendo, pero no como quisiéramos, y entonces les he dado un objetivo a ustedes, y ese objetivo es aumentar nuestro retorno sobre la inversión inicialmente realizada, de am, 30% en los próximos 5 años. Y yo les he dicho que para hacer eso, ustedes tienen que diseñar un proyecto de optimización de recursos y también de fidelización de los clientes que tenemos en nuestras sucursales para justamente lograr ese objetivo. Les comentaba a tus compañeros de que me gustaría que me digas cuál sería la respuesta que tú me darías, teniendo en cuenta principalmente el estado de resultados que estoy compartiendo con ustedes en el cuadro de Excel que tienen ustedes enfrente. Esencialmente me gustaría que veas esos datos y que me digas tú o que nos digas a todos si crees de que hay algún indicio en ese estado de resultados que nosotros debamos considerar, que tú me dirías a mí, que yo debo considerar como gerente general de esta empresa, antes de lanzarte a diseñar y luego gestionar un proyecto, el proyecto que te he dicho. Ah, bueno, claro, los costos, ¿no? Los costos en que se incurre para, no sé, un producto o servicio, para mí son, bueno, y para mí, para la empresa son de vital importancia, ¿no? Para de ahí se va a determinar si es rentable o no, porque a partir de ahí, más el margen de ganancia, se va a determinar cuál será el precio de venta, ¿no? Como se puede ver ahí, las ventas, en sucursales, por internet, indirectas, ¿no? Sí, tienes razón, pero me gustaría que seamos un poquito más precisos. Estás en la buena ruta, estás en muy buen camino. A ver, me gustaría oír la opinión ahora a ver, Cintia Pinedo. Cintia, ¿eres tú la contadora? Antes que me confunda porque han presentado varias personas. Cintia, Cintia Pinedo.
No, profesor. Ok, entonces te escucho, por favor. ¿Serías tan amable como te decía? Tu compañero está en un muy buen camino. Él ha hablado algo de los costos de ventas y sí es cierto, tenemos que prestar atención a ellos, pero ¿hay algún dato que tú veas en este estado de resultados que tú crees que es pertinente que tú lo saques a relucir en esta reunión que estás teniendo conmigo? Nuevamente, imagínate que tú y yo estamos sentados en una oficina, yo soy el gerente general de una empresa y te digo a ti, quiero que aumentemos nuestro ROI de 30% en los próximos 5 años. Y para esto tú tienes que diseñar y administrar un proyecto para optimizar nuestros recursos y para fidelizar a nuestros clientes que nos compran a través de nuestras sucursales, porque ese es el camino para lograr este objetivo. ¿Qué piensas tú? ¿Hay alguien que desearía participar antes de explorar en conjuntos la solución? Profesor, una consulta. Ahí en este estado de resultados, lo interesante es que las mayores ventas se dan en la venta en sucursales y al mismo Correcto. tiempo el costo de sucursales es bastante alto, ¿no? En todo Tot- caso, habría que hacer un análisis previo en ese lado. Y por otro lado, si se quiere incrementar ventas, lógicamente sin descuidar los otros canales, este, tanto los otros canales como las ventas indirectas tienen un porcentaje bastante bajo en cuanto a su producción de ventas, ¿no? No sé si cabe el término. Entonces, por ahí como que podríamos darle un impulso para tratar de que el incremento se dé, ¿no? O sea, el mercado en estos dos casos me parece que podría ampliarse más que en venta en sucursal o en internet, lo cual no es limitante, lógicamente, en todos lados se tendría que ver el impulso de la fidelización y la optimización de esos resultados. César, muchas gracias. Creo que representas el único 20 que yo pondría en este mes, considerando toda la época. Usted no les he calificado todavía, pero bueno, otros salones de otros cursos sí he calificado este mes. Y es muy bien, es exactamente lo que César decía, lo que me gustaría que ustedes puedan ver. Entonces, vayamos a analizar las cosas poco a poco. Entonces, en este estado de resultados, que es un poquito... Profesor, disculpe. ¿Y? Nada, quería comentarle lo que yo aprecio, ¿no? Y claro que sí, escucho. Eh, Bien, me dijo al final, pero Sí, ¿verdad? entonces, Sí. final. Nada, tal como lo comentó el compañero, ¿no? O sea, la optimización, los resultados que podemos mejorar en esta organización se va a dar de dos maneras, ¿no? O se aumentan, incrementan las ventas o también se disminuyen los costos y gastos. Y como vemos, la mayor participación de las ventas está en las sucursales, pero es un 58% y sin embargo, en cuanto a su costo, representa un 60 disculpe, pero ahí estoy, ok, 64%. Entonces ahí sí, como que la participación está un poco alta, ¿no? En cuanto al costo de las sucursales. Entonces eso tendríamos que optimizar. Mejorar de repente un poco el tema de las ventas, de repente se me ocurre pensar el tema por internet, como que está en 32%, 32%, eso hay que optimizarlo también. Y de repente quien sí está dejando, o sea, una mejor, digamos, a nivel de participación. eh, digamos, no es mucho, pero por lo menos deja de 7 a 3 es lo que es la venta indirecta, ¿no? Con empresas asociadas. Bueno, entonces, como dijo el colega o el compañero, hay que analizar todo lo que nos lleva pues a obtener esas participaciones y dándole pues prioridad a las que realmente nos dejan mayor mayor utilidad, ¿no? Y mejorar la utilidad bruta y bueno,
más hacia abajo también tendría que analizarse cómo está el tema de los otros gastos, pero hasta allí priorizando, bueno, lo que le comento, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias por la luz que traes a nuestro curso y tienes mucha razón. A ver, Profesor, sí, también lo que habría que revisar ahí es copiar tal vez el modelo que estás usando las empresas asociadas, ¿no? Porque como vemos ellos, su costo es casi la tercera parte, entonces tal vez nuestros costos fijos como empresa son mucho más altos. Habría que revisar qué es lo que está pasando para que una empresa que está asociada a nosotros nos esté dando mucho más margen, o sea, ellos están optimizando algún recurso, ¿no? Están reduciendo costos fijos, eso habría que revisar. sí. Muy buen análisis de los tres. Quiero Profesor, comenzar. Sí, disculpe, profesor, quisiera comentar que claro que sí. acá se podría hacer un análisis de costo-beneficio, ¿no? En el costo de ventas y el margen que está dejando con respecto a las ventas. Eh, los costos indirectos y los costos por otros canales manejan un mayor margen que los otros. También habría que analizar la velocidad del flujo del producto y si es conveniente, ¿no? O sea, hacer un cambio en tal vez dar más inversión a los costos de venta indirectos para ya que deja mayor margen y de esa manera se podría hacer un incremento en las rentas. Muchísimas gracias. Ah, Tienen todos ustedes cuatro razón. Me gustaría comenzar con una observación bastante general que tiene que ver con negocios y luego ir descendiendo ya a una aplicación de la resolución de este curso, de este caso, perdón, y luego saltar propiamente a lo que es gestión de proyectos. Entonces, primero, ¿cuál es la observación general? Yo he tenido la suerte de tener profesores, maestros muy buenos, y no hablo de profesores en la universidad, sino maestros que he tenido en mi experiencia profesional. Am, y dos de ellos son, curiosamente, las dos de las personas con mayores ingresos, y puedo decir que he podido conocer, y las personas más exitosas desde un punto de vista financiero. Son dos personas que, bueno, me superan en mucha experiencia a mí. Y si hay algo que los caracteriza a ellos dos, es que son dos personas. Uno de ellos ha sido presidente de la Cámara de Comercio Peruano-Británica por muchísimos años. Am, y le ha trabajado con muchísimas empresas alemanas, británicas, por décadas. Es uno de los pocos, uno de los dos en realidad, y yo conozco a los dos, peruanos que han recibido una condecoración por parte de la corona británica. Y si hay algo que caracteriza a este señor, del cual estoy hablando, es su capacidad de observación. Y yo creo que su éxito radica en eso, en tener la paciencia de observar antes de actuar. Observar, analizar y luego actuar. Y de saber cuándo actuar. Y entonces, ahora ya yendo más a la resolución de este curso, de este caso. Primero veamos de una manera general. Esto es un estado de resultados. Esto es un instrumento que no sirve de nada si primero no es algo que es útil, ¿no? Si yo les mostrara un estado de resultados de una empresa de hace 10 años, yo les digo, analízalo, no sirve de nada. Este documento tampoco sirve de nada si se queda encarpetado y el gerente general, y en este caso ustedes como gerente de proyectos, no lo utilizan. No son números que están en una mera tabla de Excel, sino que nos traen una información que tiene que generar en el fondo de nuestras cabezas un conocimiento aplicativo que nos lleve a la acción. Entonces, nosotros aquí tenemos este estado de resultados que está compuesto en ventas, costos de ventas, una utilidad bruta, gastos de operación, utilidad de operación. Vemos aquí justamente impuestos, utilidad antes de impuestos, impuesto a la renta, utilidad reinvertible, terminamos con 10%. Ok. Y exactamente como sus compañeros han hecho, ustedes lo que tendrían que hacer es fijarse primero de dónde vienen nuestras ventas. Analizar etapa por etapa. En este caso, nosotros podemos ver que tenemos 4 tipos de canales para vender nuestros productos. Un canal por la venta en sucursal, otro a través del internet, una venta indirecta y luego hay otros canales mínimos. Y como bien han destacado sus compañeros, la mayoría de estas ventas, y es obvio, el 58% de estas ventas se da en nuestras sucursales.
Pero ahí no puede quedar nuestro análisis, porque inmediatamente después, inmediatamente aquí abajo, tenemos el costo de esas ventas. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que aún así la mayor parte de nuestras ventas tenga lugar en una sucursal, eso no hace que sean las más rentables, porque en realidad son las que más cuestan. Miren, el costo de venta en sucursales es del 64%. Es más, yo para hacer este caso un poquito más obvio, pensé al inicio ponerles aquí, no sé, 700.000 para que sea algo mucho más evidente, pero dije, no, no, no lo voy a hacer tan evidente el caso. Y vemos, como bien han dicho sus compañeros, que en realidad es esta venta indirecta por empresas asociadas, la cual, a pesar de contribuir muy poco, el 7%, es la que a nosotros nos cuesta menos. Y si nos cuesta menos, entonces, entre comillas, es la más rentable. Y entonces lo que tenemos que preguntarnos ahí, ok, esta es la realidad, inmediatamente tenemos que ser como niños y preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué esto es así? Y ese reflejo que tuvo uno de ustedes de decir, debemos preguntarnos cómo las empresas sociales están logrando vender, es lo que tienen que hacer. Porque de nada sirve meterse a diseñar y a gestionar un proyecto para optimizar nuestros clientes de manera ciega, simplemente porque estamos siguiendo las órdenes del jefe, porque al final no vamos a lograr lo que el jefe nos está pidiendo. Ojo que al inicio, en el caso, los que estuvieron desde el inicio, al inicio, el jefe, el gerente, era bastante vago el objetivo que quería lograr, pero luego, justamente, gracias a aplicar las nociones que ya hemos visto antes en el curso, precisamos ese objetivo. Entonces, ustedes ya tienen un objetivo preciso, deben dar una respuesta precisa. Y no van a poder dar esa respuesta precisa si no se dan cuenta que en realidad aquí hay algo que ustedes pueden aprender. Tienen que interrogarse por qué las ventas, el costo de ventas indirectas por las empresas asociadas es más rentable que, por ejemplo, las ventas que tenemos en sucursal. Tienen que ahí averiguar, obtener más información. Y en función de eso deben optimizar y ver cómo pueden aumentar estas ventas. Y algo que también estuvo muy bien que sus otros cuatro compañeros dijeron, sin perjudicar a los otros canales de venta. No se trata que ahora simplemente me voy a abocar a la venta indirecta por empresas asociadas, olvidando por completo a las otras ventas. Entonces, son este tipo de reflejos los cuales ustedes deben de tener para justamente poder, utilizando esta información, poder tomar las decisiones correctas. Porque al fin y al cabo, de eso se trata al final, de una toma de decisiones. Y ustedes como gerentes de proyecto, eso es lo que tienen que hacer, tomar decisiones. Entonces, ahora voy a regresar a mi diapositiva un momento. No sé si tienen alguna pregunta mientras voy cambiando de archivo. Entonces, ahora les voy a pedir a ustedes que me ayuden a leer. Entonces, ¿cuál es la relación entre los estados financieros de una organización y la gestión de los proyectos de dicha organización? A ver, le podría pedir a la señorita Angie Palomino, ¿podrías ayudarnos, por favor, a leer esta diapositiva? Buenas noches. Buenas noches, Angie. ¿Cuál es la relación entre los estados financieros de una organización y la gestión de los proyectos de dicha organización? Los estados financieros de una organización tienen una relación importante con la gestión de proyectos en esa organización, ya que proporcionan información clave que afecta la toma de decisiones y el éxito de los proyectos. Aquí hay algunas formas en las que los estados financieros y la gestión de proyectos están relacionados. 1. Asignación de recursos financieros. Los estados financieros revelan la disponibilidad de recursos financieros como efectivo y capital, que pueden ser asignados a proyectos. La gestión de proyectos debe asegurarse de que los fondos estén disponibles y se asignen adecuadamente para financiar las actividades del proyecto. 2. Evaluación de la rentabilidad. La información de los estados financieros, como el estado de resultados, muestra la rentabilidad de la organización. Los proyectos deben ser evaluados en términos de su contribución a la rentabilidad general de la empresa.
Los proyectos que no generen un retorno adecuado pueden ser revisados o cancelados. Muchísimas gracias. Y nuevamente, esto es algo que yo suelo aplicar en la empresa donde trabajo. Y no sé si a ustedes les ha pasado, a muchos de ustedes seguramente ya han gestionado proyectos. A mí me ha pasado el que yo estoy llevando un proyecto que le tengo mucho cariño, porque a veces uno le coge cariño a los proyectos por el tiempo que uno invierte en ellos, por las relaciones que uno forma. Les recuerdo que otro de los puntos muy importantes que vamos a tratar más adelante justamente es la gestión de los stakeholders, de los actores y cómo ellos influencian en nosotros mismos. Entonces, nosotros somos humanos, es normal que tengamos emociones, pero no son esos sentimientos los que deben dictaminar nuestras decisiones. Nuestras decisiones tienen que ser tomadas en base a la evidencia, en base a la evidencia que nosotros encontramos. Y es justamente en base a evidencia como la evidencia que nos dan estos estados financieros. Muchísimas gracias por ayudarnos a leer. Ahora, ¿podría el señor David, ¿podrías por favor ayudarnos a leer esta otra diapositiva, por favor, en la continuación de la anterior? Buenas noches. A ver, Buenas noches. ¿cuál es la relación entre los estados financieros de una organización y la gestión de los proyectos de dicha organización? 3. Presupuesto de proyectos. Los presupuestos de proyectos se basan en parte en la información financiera disponible en los estados financieros. Los presupuestos establecen los límites de gastos y los recursos disponibles para el proyecto y deben ser gestionados para garantizar que el proyecto se mantenga dentro de los límites financieros establecidos. 4. Evaluación de riesgos financieros. Los estados financieros también proporcionan información sobre la deuda, los pasivos y otros compromisos financieros de la empresa. La gestión de proyectos debe tener en cuenta estos compromisos al evaluar los riesgos financieros asociados con un proyecto y garantizar que el proyecto no ponga en peligro la estabilidad financiera de la organización. 5. Informe de progreso y control financiero. Durante la ejecución de un proyecto se realizan informes de progreso y se lleva a cabo el control financiero para comparar los costos reales con el presupuesto y los hitos del proyecto. Los estados financieros son una fuente crítica de datos para estos informes y controles. Muchísimas gracias. Y justamente hablando de riesgos, en un momento hay otra cosa que les voy a mostrar. Bueno, y por último, priorización de proyectos. Yo voy a leer eso. Las organizaciones suelen tener múltiples proyectos en curso o potenciales. La información financiera ayuda a la alta dirección a priorizar y seleccionar los proyectos que mejor se alineen con los objetivos estratégicos y los recursos disponibles. En resumen, los estados financieros desempeñan un papel esencial en la gestión de proyectos al proporcionar información financiera clave para la planificación, ejecución y seguimiento de proyectos. Los equipos de gestión de proyectos deben trabajar en estrecha colaboración con los responsables financieros de la organización para garantizar que los proyectos se gestionen de manera efectiva dentro de los límites presupuestarios y que contribuyan a los objetivos financieros globales de la organización. Entonces, hay otro tema tangencial que me gustaría tocar aquí, que es el análisis de riesgos, pero por cuestiones de tiempo, creo que lo vamos a terminar haciendo en la próxima clase. Ahora, ¿qué son los estados financieros de un negocio? Los estados financieros de un negocio son documentos contables que proporcionan información importante sobre la situación financiera y el desempeño económico de una empresa en un periodo de tiempo específico. Estos informes son utilizados por los propietarios, inversionistas, acreedores, reguladores y otros interesados para evaluar la salud financiera y viabilidad de la empresa. Aquí hay una serie de nociones claves que están en esta presentación. Les pido, por favor, de que las lean, especialmente las personas que no tienen una base clara sobre estados financieros. Voy a pasar a este caso para que podamos resolverlos en conjunto. Si me dan tiempo, comienzo con algo de análisis de riesgos el día de hoy, también lo continúo en clase. ¿Perdón? Disculpe, alguno de ustedes dijo algo, pero luego inmediatamente escuché silencio. ¿Tienen alguna pregunta? Ok. Bueno, entonces vamos a abordar otro caso. Imagina que eres un analista financiero en una empresa manufacturera llamada Manufacturera XYZ. La empresa ha estado experimentando problemas financieros y busca mejorar su rentabilidad y eficiencia. Tu tarea es realizar un análisis detallado de los estados financieros de la manufacturera XYZ y proporcionar recomendaciones que tengan un impacto significativo en la gestión de proyectos en la empresa. Entonces,
Me gustaría saber, justamente en función a lo que acabamos de hacer con algunos de sus compañeros, las personas que no han intervenido, especialmente ellas. Me gustaría escuchar que traten de quizás teorizar los pasos que han seguido sus compañeros hace un momento con el ejercicio que hicimos, para decirme justamente qué pasos ustedes creen que involucra el análisis de sus estados financieros. Es lo mismo que sus compañeros han hecho hace un momento, pero me gustaría que me ayuden a poner en claro cada uno de los pasos que sus compañeros han seguido. Entonces, voy a ver quién puede ayudarme aquí. A ver, René Moriel, ¿te encuentras allí? Sí, profesor. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Podrías ayudarme entonces a quizás describir cuáles son los pasos que implica un análisis financiero en este caso preciso, en el contexto en el cual tú eres un analista financiero para una empresa manufacturera que ha estado experimentando problemas financieros y busca justamente mejorar su rentabilidad y eficiencia? Te estamos dando como tarea que analices esos estados financieros. ¿Qué implica, según tú, analizar esos estados financieros? Según lo que hemos visto hace un instante. Bien, bien. Eh, Uno de los puntos principales que se debería ver es el tema de los costos, ¿no? Su costo de producción, su costo de ventas. Y cuando hablamos de eficiencia, eh, no conozco mucho el tema de la parte de finanzas, pero cuando hablamos de eficiencia, que es, perdón, ¿se me escucha? Sí, pero hay una parte que no logré escuchar. Te escuché hasta que dijiste que no conocía mucho del término de eficiencia, pero ahí comenzó a sonar un ruido. No, me refiero que no conozco mucho el tema de financiero, pero hablando de eficiencia, más que nada sería el tema de repente poder, se me fue el término. Eh, Me disculpa, se me fue el término que quería utilizarlo, pero No te más que nada preocupes. sería sí, más que nada sería un tema de poder analizar los costos de producción, como les decía, y lógicamente los gastos, ya sean administrativos, etcétera, ¿no? Muchísimas gracias por tu intervención. Me parece bastante interesante lo que estás proponiendo. Ayúdame, por favor, leyendo ahora los puntos que he escrito aquí abajo, pero me gustaría que hagas una lectura, pero una lectura crítica. Lee los pasos que estoy incorporando en esa diapositiva y dime si tú agregarías alguno más. Podrías A leerlos ver, paso primero. uno. A ver, paso uno. Análisis de estados financieros. Uno. Reúne los estados financieros. Obtén los estados financieros de manufacturas X y Z, que incluyen el balance general, el estado de resultados y el estado flujo de efectivo de los últimos 3 años. 2. Identifica tendencias y problemas. Analiza los estados financieros para identificar tendencias y problemas financieros. Presta atención a las métricas como la rentabilidad, la liquidez, la eficiencia operativa y la estructura del capital. 3. Determina la causa de los problemas. Investiga las causas subyacentes de los problemas financieros. Hay un aumento en los costos de producción. Las ventas han disminuido. Existe un alto endeudamiento. Muchas gracias. A ver, entonces, este caso va a ayudarme quizás a dar algunos puntos de teoría para las personas que justamente que es la primera vez que están trabajando con este tema. Entonces, cuando hablamos de estados financieros no hablamos de un solo documento, hablamos de varios documentos, como por ejemplo el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, y en realidad estos documentos van a converger al final de una u otra manera en un documento que es quizás el más importante. Nuestra contadora aquí quizás tenga una opinión diferente, pero que es el balance general, y obviamente que le voy a preguntar su opinión al final. Y bueno, estos documentos nos van a dar, esos instrumentos nos van a dar a nosotros una información. Yo lo que estoy sugiriendo aquí
es de que juntemos la información de los últimos 3 años, específicamente de 3 estados financieros: el balance general, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo. Y luego pido que se analicen los estados financieros para identificar tendencias y problemas financieros. Quiero hacer una precisión. Lo que hicimos hace un momento al analizar las ventas, los costos de ventas, es lo que se llama un análisis vertical de los estados financieros. Existe también lo que se conoce como un análisis horizontal, que justamente consiste en analizar en comparativamente qué ha pasado en un año tras el otro para justamente poder identificar tendencias a lo largo del tiempo. Ambos análisis no es que uno sea mejor que el otro, sino que se complementan entre ellos. Aquí añado algo más. Digo que debo prestar atención a conceptos como la rentabilidad, la liquidez, la eficiencia operativa, la estructura de capital. Iba a incluir también la solvencia. De hecho, lo voy a incluir voy a incluirles esto y la solvencia, porque me gustaría justamente que me ayuden a definirlas. Y luego digo, investiga las causas subyacentes de los problemas financieros. Hay un aumento en los costos de producción, las ventas han disminuido, existe un alto endeudamiento. Ahora me gustaría que vuelvan a leer el documento, pero de manera crítica. ¿Están de acuerdo con los pasos que yo estoy sugiriendo? ¿A algunos les parecen que no son necesarios quizás? ¿O hay algunos que son totalmente fuera de foco? Me gustaría oír su opinión. A ver, Sami García, ¿podrías decirme qué piensas tú? Ok. Santos González Vázquez, ¿te encuentras ahí? Sí, profesor. Buenas noches. ¿Podrías decirme tu opinión? ¿Tú crees de que la información que he dado ahí está correcta al 100% o tú sugerirías algo diferente en este análisis de estados financieros? No, sí, primero hay que reunir todos los datos, como dicen, ¿no? O sea, el, todas las ventas, los gastos y luego comenzar a analizar, ¿no? Las tendencias. Yo he tenido algo parecido acá, donde cuando llegué a este proyecto, donde estoy actualmente, eh, el que más margen daba de ganancia, por ejemplo, era el área de soldadura. Sin embargo, el anterior jefe le daba más importancia al área de perforación, que era el que tenía menos margen. Y a final de cuentas, en ventas, ambos eran iguales. No le daba tanta importancia a tal punto que casi estábamos a punto de perder el contrato de soldadura. Entonces, como dicen, no podemos cuidar ningún frente de trabajo, pero sin embargo los datos y los márgenes de ganancia nos ayudan a identificar dónde más podemos potenciar, ¿no? Entonces, es importante, sin data no se puede llegar a ninguna conclusión. Es Gran importante también, como ejemplo. dicen acá, el tema de las ventas, ¿no? ¿Qué más oportunidades de negocio se pueden tener, ¿no? Porque al tener más ventas con la misma cantidad de personas, los costos unitarios fijos van a bajar, por lo tanto va a haber mucho más margen con hacer más ventas con la misma cantidad de gente, ¿no? Genial. Muchísimas gracias y es un gran ejemplo el que nos has dado. Ahora sí le voy a pedir ya para cerrar, porque desafortunadamente, y eso es para mí un perpetuo desafío el poder ajustar todos estos temas en una sola hora. Afortunadamente tenemos una clase más del uso de am, instrumentos financieros para la gestión de proyectos, entonces vamos a continuar con este tema en la próxima clase. Me gustaría oír la opinión de nuestra contadora ya para cerrar este tema. ¿Sería tan amable de decirme su opinión? ¿Cree usted que hay algo que estoy quizás pidiendo de más o pidiendo de menos? ¿Qué haría usted diferente en este análisis financiero? Con gusto, profesor. Sí, me parece bastante identificado todo lo que se está requiriendo, o sea, necesario para hacer un buen análisis, contar con los estados financieros mencionados. Así también podría ayudar a facilitar el entendimiento de los mismos, las notas a los estados financieros, porque en las notas a los estados financieros se dan detalles no solamente
cuantitativos, sino cualitativos, ¿no? De repente también un poquito puede ayudar el tema de saber respecto de repente, digo yo, de los gestores, ¿no? Si en esos 3 años han sido las mismas administraciones, los mismos gestores o ha habido cambios, ¿no? De personal, eso también ayuda un poco a entender a veces los diferentes enfoques políticas que puedan tener uno u otro. Entonces, bueno, pero en cuanto así numéricamente está muy bien el análisis horizontal y vertical de las cifras de los estados financieros para ver la tendencia, ¿no? Y con el mismo análisis, vuelvo al tema de las notas, nos puede ayudar a entender, ¿no? Por qué hubo esa acción, si es que la hubo, o se mantuvieron las cifras. Y bueno, esto definitivamente, la data es el termómetro con el que vamos a ir midiendo cómo vamos yendo, ¿no? En una empresa. Y es muy importante para la toma de decisiones. Y ahí vamos a ver claramente de repente, hasta selectivamente, cuáles son los productos estrella, como comentó un compañero, cuáles son los que necesitan más marca. Y bueno, ir dándole prioridad o atención a ellos, ver también por qué los que no vendieron tanto, por qué no lo hicieron, puede mejorar ese aspecto y si no, bueno, habrá que tomar una decisión, ¿no? De dejarlos de lado, etcétera, etcétera. Hay muchísimas cosas que se pueden mejorar con el análisis correspondiente, ¿no? O sea, es algo sustentado, algo bastante real. Muchísimas gracias. Y sí, tomo nota de su comentario. Para las personas que es la primera vez que están tocando ese tema de estados financieros, en los estados financieros, si me permite un ratito, voy a compartir el Excel para que vean a lo que me refiero. En los estados financieros, vamos a suponer que ese es el estado de resultados. Dígame si pueden ver el Excel, por favor. Sí, Ya. Sí, profesor. Entonces, normalmente aquí al lado, si esto fuera un estado financiero real y no sea no uno que yo he hecho para un caso práctico, aquí hay unas columnas con notas. ¿Qué son esas? No, las notas, por ejemplo, aquí tenemos nota 1, o nota 3, o nota 4. Las notas van a darnos información, como dijo la compañera, información cualitativa que a veces va a explicarnos el por qué o el de dónde sale el número que nosotros estamos mostrando al lado. Y es muy importante porque justamente toda esa información va a servirnos a nosotros para tomar una decisión. Hay otro documento que no es un estado financiero, pero es un documento muy importante de una empresa que es la memoria anual. Ustedes deben haber oído hablar, en donde justamente vamos a encontrar alguna mayor información, por ejemplo, sobre los riesgos que existen, sobre los cambios de la alta dirección de la empresa, sobre la evaluación que se hace del mercado de sus competidores. Y es obviamente un documento que también nos va a ser útil para poder entender si la dirección que queremos tomar es la correcta. Porque nuevamente estamos en la etapa en la cual vamos a diseñar un proyecto y estamos concibiendo un proyecto como una solución a un problema. Si nosotros agarramos y nos lanzamos de frente sin pensar, de repente damos con la solución correcta, pero de repente no. Y no se trata de adivinar, se trata de justamente tomar la decisión correcta basada en evidencia. Y ojo, uno puede equivocarse también. Es factible equivocarse porque no se tiene toda la información. Justamente esta información nos va a ayudar a nosotros a proyectarnos, a diseñar escenarios financieros en el futuro, escenarios financieros, escenarios comerciales, escenarios políticos o escenarios jurídicos que van a justamente ayudarnos a nosotros a tomar decisiones. Y a veces con toda esa información uno también puede equivocarse, pero al menos vamos a tener la seguridad que lo que estamos haciendo está amparado en la lógica y en evidencia que nosotros podemos corroborar. Y eso es importante, no solamente en números, sino en evidencia que podemos corroborar. Quiero cerrar este tema haciendo alusión a justamente un comentario que yo estaba discutiendo con un profesor sobre el mismo tema y cuando estábamos hablando de estados financieros justamente,
Y él me decía, lo que pasa es que todas las empresas lo que buscan es justamente utilidad, lo que buscan es ganancias, y es por eso que hay que... Y me puse a pensar, y quiero dejarles esta pregunta para ustedes. Esta pregunta es de orden financiero, pero también jurídico, pero también comercial. Pregunta para ustedes, ¿todas las empresas buscan tener una utilidad? ¿Ese es el objetivo de todas las empresas? ¿O hay empresas que buscan pérdidas? Los quiero dejar con esa pregunta para que reflexionen y la próxima clase me responden si hay algún caso en el cual una empresa puede estar, de hecho, buscando a toda costa tener pérdidas. Los dejo con esta reflexión y bueno, nos vemos entonces en la próxima clase donde tenemos que sellar 2 temas al mismo tiempo. Cuídense mucho, un fuerte abrazo. ¿Tienen alguna pregunta antes de dar por culminada esta clase? Profesor, sí, Sí, una consultita. sí. ¿Cree la profesora al trabajo que tenemos que presentar? ¿Tiene fecha de entrega? ¿Podría decirme cuál es? Sí, no se preocupe. Entonces, para la evaluación de este curso, ustedes tienen 3 opciones. Sea opción 1, la resolución de un caso práctico. Tienen que coger el caso que está dentro de la carpeta aula U de la unidad 1 y resolver uno de los casos prácticos, no todos, solo uno. Esa es 4, la primera opción. Ah, entonces, perdón, no le escuché su pregunta. perdón, de los casos prácticos me parece que son 4 y de los 4 escogemos uno. Sí, escogen solo uno, no tienen que resolver. Y siempre cada ciclo me doy con algunos alumnos que resuelven todos los casos. Por favor, no es necesario. Al final, si eso sucede, yo voy a coger el primer caso que ustedes se hayan resuelto y ese lo voy a calificar. Entonces, resuelvan solamente un caso. Lo que sí les pido es que sean muy minuciosos con sus respuestas. Lean con mucha atención la pregunta y traten de responder exactamente a la pregunta que les están haciendo. Por ejemplo, si les dicen, diga usted cuáles son los objetivos para la implementación de este proyecto y mencione los indicadores de gestión en detalle, evaluando por qué. Si ustedes de frente se van a mencionar los indicadores y explicar el porqué de los indicadores sin describir de manera detallada el objetivo, han perdido como 5 puntos. Generalmente los objetivos, ya saben, estoy buscando un objetivo que sea específico, medible, alcanzable y todo eso, como ustedes ya saben. Entonces, tienen que ser bastante minuciosos en sus respuestas. Entonces, esa es la opción 1 y el plazo para presentar la resolución de este caso es un día antes de la última clase. Esa es la primera opción. La segunda opción es asistir a la clase número 8, clase en la cual yo voy a estar en silencio, pero los voy a acompañar a que ustedes den su examen. Si tienen alguna consulta pueden hacérmela ahí sobre el examen. Obviamente que no voy a poder darles la resolución del examen porque la opción número 3 es que ustedes den este examen en otro momento. De repente ese día tienen un inconveniente y no pueden conectarse a tiempo. Bueno, ustedes disponen todavía de algún tiempo para resolver este examen en algún otro momento. Para eso tienen que entrar en contacto con la administración del curso, con el área administrativa de CAMEX, y ellos les van a decir específicamente hasta cuándo tienen tiempo. ¿Por qué no les puedo decir hasta cuándo tienen tiempo? Porque el tiempo que ustedes disponen depende del momento de su inscripción y no todos ustedes se han inscrito en el mismo mes. Entonces eso va a depender para que les digan hasta cuándo ustedes tendrían tiempo, pero suelen ser algunas semanas adicionales. ¿Tienen alguna pregunta adicional antes que dé por terminado este curso? Ya, profesor, muchas gracias. Entonces, estamos hablando que en este mes de octubre sería la presentación, por ejemplo, del caso práctico. Sí, claro. Si mal no recuerdo, prefiero no darte una fecha errónea, pero Bien. creo que es hasta el día 19 de octubre. Creo. Esto es importante para, bueno, supongo que para los compañeros, ¿no? Para ver una idea de Sí, es que lo que sucede es que creo que la última clase es el día 20. Déjenme corroborarlo con la dirección administrativa de CAMEX. Creo que la última clase va a tener lugar el día 20 de octubre, lo cual significa que tienen tiempo hasta el día 19 de octubre a las 23:59. Muchísimas gracias. Bien. No se preocupe. Y bueno, entonces gracias a todos. Tengan una excelente noche, un fuerte abrazo, cuídense. Gracias.